Las Escrituras muestran por lo menos tres cosas que son muchas y a la vez son una. Entre ellas, la Trinidad. Opa. Y el diablo no soporta la unidad. Para Satanás la unidad es un ataque terrible. Hoy no hay problema con creer en Dios. El problema está en que Cristo es Dios y el Espíritu Santo. Entonces hay sectas, hay posturas, hay religiones que no tienen problema de creer que Dios hay, alguien creó todo. El problema está en que nuestro Dios son tres personas, un solo Dios. Y entonces, ¿qué se ha intentado a través de la historia y hoy? Dividir lo que es uno. Otra cosa que son muchas y son uno es el matrimonio. Donde Dios hizo de dos una sola carne. Entonces Satanás apunta a dividir, a que esto se separe y se siga separando y continúe separándose. Y las víctimas de todas estas cosas son los hijos, que tienen que tragarse esta aspirina y lo que produce. Y la tercera cosa que... Aspirina a veces es un veneno, ¿no? Sí. Gracias. No, digo, porque no es tan suave, es muy grave. La ruptura del matrimonio es gravísimo. Es terrible. Pero Satanás apunta a dividir lo que es uno, lo que Dios declaró uno. Ya no son dos, sino uno, dice. Y Satanás apunta a esto. Otra cosa que es mucha y es uno es la iglesia. Claro, somos uno. Me preguntaron, o le preguntaron a alguien cuántas congregaciones había en Rosario y dijeron como 400. No, en Rosario hay una. Es la iglesia de Dios. Él hizo una sola iglesia y por ciudad. Y en el mundo es una sola iglesia. Claro. Este ha sido uno de los grandes ataques diabólicos. Qué notable cuando Moisés habla con Dios en el monte Sinaí y le pregunta cómo te llamas. Y Dios le dice, diles a Faraón que yo soy, te manda. Y entonces Moisés vuelve a decir, sí, pero ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, diles que yo soy, te manda. Y es como si Moisés argumentara, como queriéndole decir, lo que pasa que en Egipto hay muchos dioses y cada dios tiene su nombre. Y vuelve Dios a decirle, diles que yo soy, te manda, porque no hay otro Dios. Él es el único Dios. Entonces, ante una sola cosa, ¿para qué le vas a poner nombre? Si son más de uno, entonces pongámosles nombre. Pero donde es uno, no hace falta. Qué bueno. Bueno, después aparecen las características de Dios, que es como si le tuviese nombres Él. Pero me gustó mucho esto de Moisés. El primero que dividió fue el diablo. Y dividió en los cielos, porque él era un querubín. Un querubín muy importante en los cielos, que llevaba a todo el ejército de los cielos en adoración a Dios. Pero él puso una cuña de división en los cielos y arrastró la tercera parte de los ángeles. Dios no soportó esto en los cielos y entonces él fue enviado a la tierra, donde estaba creando todas las cosas, y creó a Adán y creó a Eva, y puso división entre el hombre y Dios con la tentación. La tentación, el objetivo era dividir, más que pecaran de una manera fea, no, era dividir, poner en el corazón una división. Porque uno dice, por comer ese fruto es que cayeron, pero si eso no es nada, es terrible. Hay más manzanas en la verdulería, pero ese no era el problema. No. La semilla de la división se había puesto ahí, claro.
y dividió al hombre de Dios, y después dividió al hombre de su esposa. Claro. Y ya dentro del jardín del Edén se criticaban entre ellos. La mujer que me diste me hizo pecar. Y la mujer le echa la culpa, no asume. La división produce una serie de situaciones de autodefensa, donde le cuesta reconocer, sí, yo puse una cuña de división. Y Dios tiene que sacarlos del huerto de Edén. Y después ellos tienen hijos, Caín y Abel. Y vemos lo que ocurrió con Caín, que mata a Abel. La unidad en la familia, rompe la unidad en la familia, ahí entre los hermanos carnales. Y a partir de ahí después surgen generaciones, porque Adán y Eva tienen otros hijos, Set, pero están los descendientes de Caín y están los descendientes, son dos divisiones terribles en la historia de la humanidad. Entonces, al ser esta un arma tan estratégica del diablo, la sigue usando. Y la sigue usando porque le da ganancia para él. Y está destruyendo. La división destruye lo que toca. Le abrimos la puerta a la división y va a destruir lo que toca. Familias, iglesias, un país. Entonces, esto es muy serio. No solamente debemos tenerlo en poco, aquí Pablo lo hace resurgir en Efesios, que quiere reunir todas las cosas en Cristo. ¿Tengo tiempo de mencionar un pasaje más? Sí, dale. Creo que el tema tal vez nos habilite para hacer un programa más, por supuesto, desde ya. En Filipenses Pablo tocó un tema muy precioso en toda esta carta que él mandó a la iglesia que estaba en Filipos. Y los Filipenses es una de las cartas donde menos se mencionan los pecados groseros. Pero tiene que llamar la atención Pablo en Filipenses 4, versículo 2 y 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estaban esta Evodia y Síntique, que eran colaboradoras de Pablo. Pocas veces Pablo usa la palabra ruego. Demandaba a veces. Pedía con fuerza. Pero acá dice ruego. Sí. A Evodia y a Síntique, que eran obreras. Sí. Pero una se sentaba por allá atrás y la otra por adelante. Y tenían influencia en la gente, pero entre ellas no se hablaban. Y si se saludaban, hola, medio de lejos. ¿Y esto qué era? Una división en el cuerpo de Cristo. El cuerpo se dividía. Era una hemorragia. Cuando dos hermanos no pueden convivir, se divide, es un miembro que como que se corta un miembro y sale la vida cuando debería ser aprovechada la vida de Dios en abundancia. Pero no, acá hay una tremenda hemorragia espiritual cuando dos hermanos... Me voy a meter con tu permiso, porque además, Víctor, la realidad de estas mujeres es que eran buenas, digamos así, en la obra. Sí. Eran combativas y se combatieron. Sufrieron. Tal vez había dones, había habilidades espirituales y pasión, pero se salió del centro Cristo, ¿no? Sí. Y entonces esto evidentemente es aprovechado por el enemigo, aún dentro de gente que está sirviendo al Señor.
O sea que esto había entrado, qué lástima en esta iglesia, que aparecen revelaciones tremendas. Por ejemplo, cuando habla de Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que bajó y está hablando de cómo se condujo Cristo en la eternidad para estar con nosotros. Pero mete esta situación en la iglesia. Uno dice, pero esto es común. Sí, pero acá Pablo tiene que rogar a ellas y le tienen que rogar a la gente que estaba cerca, que las ayude. Claro, porque dice, los demás colaboradores había afectado a gente. Sí. Esto afecta a gente, ¿Y a sí? otros. Sí. Porque unos se ponen de un lado, otros se ponen de otro, y hay una ruptura. Sí, sí, Y el Señor quiere la unidad. sí. Quiere reunir, y lo que dijiste, sacaron a Cristo Claro. del centro. ¿Y qué pusieron en el centro? Opiniones, cuestiones, quién tiene razón. No, y sacaron a Cristo, porque es de reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando uno va a Cristo, descubre, se autodescubre y descubre las situaciones. Bueno, deseamos que estas cosas entren en el corazón y la vamos a continuar a esto. Pero claro, y yo creo que el tema que está centrado en Cristo tiene como, déjame mirarlo de esta manera, como lubricante el amor. Sí. El amor, ¿no? En otro pasaje, por ejemplo, en Gálatas, habla que esto es fruto del Espíritu. Amor. Amor. ¿No? Y todos los componentes de ese amor, gozo, paz, paciencia, Sí. etc. De tal manera que cuando uno ve estas cosas, se ha enfriado el amor. Sí. Porque si yo no te soporto, no te acepto, es porque hay algo entre nosotros que se congeló y tenemos que poner el fuego del Espíritu. Amén. Que traerá la unidad Amén. en amor. Amén. La unidad en amor. Amén. Porque es lo que el Señor quiere, de reunirnos En Cristo. en Cristo. Y Él, hay un Salmo 133, dice, mirad cuán bueno Sí. y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que allí derrama la unción. Claro. O sea, algo tenemos que hacer nosotros. Sí, Señor. Tal vez en este programa y con esta perspectiva, esta demanda, aunque Pablo ruega, también rogamos como Pablo, a los queridos hermanos y amigos, vamos a trabajar en el Espíritu, a buscar en el Espíritu, a buscar en amor, que la unidad sea guardada, perfeccionada y crezca y abunde. La unidad de la familia. Víctor, oramos por la unidad matrimonial. La unidad me impacta cuando viene, por ejemplo, a veces una esposa a decirme, pastor, tengo un problema. Mi marido no nos quiere. Digo, ¿cuántas mujeres tiene? Pensé, ¿no? ¿A quién te referís como no nos quiere si vos sos la única mujer? No, a mí y a mis hijos. De alguna manera, en esa expresión, ella misma establece una división. Somos nosotros y él está allá. Tal vez él también participó en esta ruptura. Pero hay cosas que uno tiene que saber. Lo primero en el matrimonio, en la familia es el matrimonio. Sí. Así es. Oramos por su matrimonio, oramos por su casa, por su familia, clamamos en el nombre de Jesús para que haya esa unidad completa y perfecta, unidad de gozo, unidad de poder, unidad de amor, unidad de fe, unidad productiva, unidad que además alcanza a otros y los motiva a vivir una vida plena en Cristo Jesús, unidad de gozo, de satisfacción, unidad en Cristo. Y oramos por las congregaciones. Que Dios bendiga esa congregación a la cual tú perteneces. Aleluya. Que Dios bendiga con unidad fuerte, Aleluya. poderosa. Que en la unidad hay poder. Cuando nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa que pidamos, el Señor nos concede. Así que importante es la unidad. Dios les bendiga. Gracias Gloria por a Dios. acompañarnos. Amén. Gracias, Víctor, por esta ocasión. Amén. Nos veremos, Dios Sí. mediante, en un nuevo programa aquí. Sí, sí, con en mucho Canal. gusto.